Seguramente alguna vez se cruzaron con estas pinturas que parecen gelatina. Las conseguí. Estas pinturas son muy 2019-2020, pero de vez en cuando vuelven a estar en tendencia en TikTok, en Instagram, acá en YouTube. Como que de vez en cuando reaparecen y las conseguí acá en Argentina. Así que vamos a hacer la reseña a las Himi Wash. Me salieron 32.800 pesos argentinos, que en dólares es esto. Y estas son pinturas wash. ¿Qué son las pinturas wash? Se usan más o menos como la acuarela, como de la misma forma, pero son una mezcla entre la acuarela y el acrílico. Estas de Winsor & Newton están siendo mis pinturas wash favoritas. Las estoy usando todo el tiempo porque me encantan y por eso siento que voy a poder usar esto y decirles si vale la pena o si no vale la pena. Así que las vamos a poner a prueba y al final de este video van a saber mi opinión sobre estas wash. Yo a estas en 2020 ya las tuve, pero no era tan fan de las pinturas wash, así que me compré otras y vamos a ponerlas a pruebas con todos los conocimientos que tengo hoy. Y algo por lo que estas wash se hicieron tan virales también es porque miran los unboxings tan satisfactorios que la gente les hace. Vamos a hacer eso ahora. Momento SMR. Viene con la tapa, con una paleta. Son todos potecitos de yogur que ahora hay que sacarles la tapa a todos. Son hermosas, son preciosas, las amo. Miren, viene en este estuche que la verdad que está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Siento que después te queda de paleta. Vamos a sacarle la tapita a todas. Miren lo que es ese color. Trae un montón de pintura cada tarrito. Y ahora hay que poner todos así. Voy a mezclar bien los colores, como que vino un poco separado, pero supongo que es normal. Los colores son vibrantísimos, me encantan los colores, me parecen muy lindos, me encanta, es muy satisfactorio todo. Lo que nos importa igual es probarlas, así que vamos a hacerle swatches a todos los colores. Me encanta que tenga así su propia paletita para mezclar los colores, me parece genial. Miren, lo que tiene de genial esta pintura es que podés usarla así, sin agua prácticamente, y el color es súper opaco, pero si la mezclas con agua, la podés diluir y podés usarla más como una acuarela y el color queda mucho más diluido. Entonces podés hacer como diferentes tonos y esto es lo que me refiero con que es una mezcla entre el acrílico y la acuarela prácticamente. Y se pueden reactivar también, o sea, arriba de lo que ya pintaste, si lo mojás, podés volver a activarlo y seguir trabajando el color. Y los que tienen también estas pinturas es que son lavables, entonces si te manchás o lo que sea, te lavas y al toque sale y eso está bueno, la verdad. Y miren, el blanco lo agarrás y lo que tienen estas pinturas es que podés usarlo, ven, arriba. Y es opaco. Puedes pintar arriba y el color queda. Pero bueno, estos son todos los colores. Me gustan los colores, me gustan bastante. Vamos a probar pintar algo, así los probamos bien. Hice ahí una payasita tomando un par de referencias en la parte del payaso. Que siento que está bueno hacer un payaso, me gustó la idea justamente para probar muchos colores. Y para superponer colores también. Porque siento que la cara va a estar maquillada, como que vamos a poder ir superponiendo y jugando un poco con los colores. Y es lo que queremos hacer con estas pinturas. Así que vamos a arrancar a pintar. Son súper pigmentadas estas pinturas. O sea, miren, estoy diluyendo un montón con agua y miren lo potente que es el color. Primero arranqué por el rostro de la payasita y una vez que tenía esa parte seguí por el pelo, que lo voy a hacer todo rosa. Che, me sorprende lo cubritiva que es. El rosa le di una mano y miren cómo cubre, súper bien. Parece un acrílico, pero es como más livianito. Me gusta más que la textura del acrílico para pintar así en papel. Miren, estoy como haciendo el pelo. Estoy medio que jugando con la pintura, O sea, lo hice medio rápido el dibujo. Estoy como... me puse a pintar realmente, tipo como si estaría en mi sketchbook. Y estoy como jugando en el pelo. Y miren cómo puedo hacer como mini tracitos que siento que quedan muy bien. O sea, me gusta mucho este tipo de pintura a mí, porque siento que sin hacer mucho estás como dando un montón de detalles y trabajando re bien. Y me gusta eso de que no se termina de secar, entonces como que la podés seguir trabajando y no tenés ese estrés de que se te seque y te quede el pincelazo, sino que como que digo, bueno, después lo arreglo un poco eso. Bien, esto es una sola capa de pintura, cubre como que muchísimo. Yo voy a tratar de usar todos los colores posibles, pero porque quiero ver cómo se comportan bien las pinturas. Igual es un payaso, los payasos siento que más es más en un payaso, así que voy a usar todos los colores que pueda. Seguí con los ojos y me olvidaba de decirles que estas pinturas más que nada están hechas para pintar sobre papel. Yo estoy usando papel para acuarela. A ver, a los cachetes los quiero hacer rojos, así que vamos a probar pintar arriba de lo que ya tenemos, a ver cómo pinta. Después tengo que hacerle más cosas arriba, pero vean que, o sea, pinta como si fuese un acrílico, como si fuese un marcador arriba, como que ni se ve lo de abajo. Igual con colores oscuros a claros suele ser así. Quiero probar después con colores más claritos arriba del oscuro, que eso es lo que más intriga me da. Ahora con verde voy a hacerle toda la parte del ojo, también con otro color arriba.
arriba y voy a usar azul abajo del ojo. No sé si la boca me gusta mucho. Le quiero hacer como que esté sonriente la mueca, como la pintura, pero ella esté triste. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Yo siento que algo va quedando. Las pinturas la verdad es que las estoy disfrutando en el uso. Estoy como disfrutando, como que estoy pintando y lo estoy pasando bien y eso siento que es positivo. Había kits mucho más grandes, tipo de mass wash. Yo siento que este tamaño está perfecto porque vas mezclando. A mí me gusta mucho ir mezclando los colores y cuando tenés más es como muchas opciones y medio al pedo. En mi opinión por lo menos es así. Me gusta que haya dos blancos porque siento que estoy usando mucho el blanco y que es un color que se va a usar mucho. Lo único es que miren, ya lo ensucié. Está bien que a mí me cuesta un poco esto de lavar el pincel y todo, pero el pincel cuando lo usas en el blanco siempre se te mancha. Ahora con un pincel más finito voy a empezar a agregar un par más de detalles. Bien, ahora con amarillo yo quiero hacer líneas en el gorro. Vamos a ver si agarra bien. Vean que el color es más clarito y queda súper bien. Vean que queda medio como un Posca parece, o sea, como un marcador acrílico. Ahora voy a armar un colorcito celestito bien clarito porque quiero hacerle la lágrima en la mejillita. ¡Ey! ¡Wow! O sea, me sorprende cómo cubre. O sea, si yo pintaría esto con acuarelas tendría que dejar el espacio prácticamente para después pintarlo. Y acá es como que, bueno, me pintó agregarlo. Oh, ay, me encantó. Está llorando, pobrecita. Voy a seguir dándole detalles a la cara y acá colgué un rato largo en la cara porque me sorprende la cantidad de detalle que se le puede dar capa tras capa. A ver, ahora para el cuello, no sé bien de qué color hacerlo porque me falta un poco el violeta, pero no sé si va a quedar bien violeta, la verdad. Siento que amarillo va a quedar bien, como que sí, vamos con el amarillo. ¿Saben qué es lo único que a mí me da un poco de miedo? Que se me sequen, porque yo me acuerdo cuando las tuve, yo las reusaba y en un momento, como pasa con todos los materiales, generalmente en mi caso, como que es muy difícil que yo llegue a terminar uno de estos. O sea, los acrílicos sí, porque uso más, pero esto, por ejemplo, es muy difícil que te lo termines. Entonces por ahí los usas un tiempo, después te quedan guardados unos meses, los querés volver a usar y estaban secas. Yo sé que se pueden activar, pero a mí es lo único que me da miedo, como que se secan y es como, ¡ah! Pero me compré algo para eso que ahora se los muestro. Como les dije, yo quería usar todos los colores posibles y me faltaba usar el violeta, así que decidí usarlo para el fondo y pinté todo el fondo de violeta. E hice unos lunares en negro. Voy a usar el verde atrás, como para dar un par de detalles más para usarlo. Le voy a dar un par de detalles más y les muestro el resultado. No les dije, pero es el set de 18 colores, yo creo que se entendía igual. Y de verdad siento que está bien esta cantidad. Como que vienen unos más grandes, pero no sé si son necesarios. Siento que esto es más que suficiente. Más que nada porque vas armando tus propios colores. Lo único que le critico es que no hay un naranja per se. O sea, no hay un color naranja. Este es como un rojo, no es naranja. Me falta un naranja. Pero por el precio siento que están súper bien porque tienen la cantidad de pintura que trae cada color. Y aparte las vas aguando. O sea, no es que vas a usar todo esto como si fuese acrílicos. Entonces rinde muchísimo. Yo cuando las tuve, me pasó que se me secaron. Entonces el problema para mí con estas pinturas es que se te pueden llegar a secar. Pero me compré esto, que es de la misma marca, para justamente estas pinturas, para que no se te sequen, como para ayudar a que se mantengan húmedas. Y me pareció genial y lo compré. Y nada, si está bueno, puede ser una gran opción. Salió 10.000 pesos, que no es súper barato, pero no sé bien de qué está hecho, la verdad. Si te mantiene esto, siento que vale la pena. Y si te lo mantiene por más tiempo también. Pero dice que no altera el color, no altera la fórmula de las pinturas. Y que antes de cerrar, le eches arriba y después guardes la paleta. Dice que hay que echar una cantidad, como bastante cantidad. Yo voy a echar así. Cualquier cosa me corrigen la gente que sabe porque es la primera vez que estoy usando esto. ¡Ay, tiene olor muy rico! Y como que ahora sí guardes todo. Cerrás, te queda todo compactito en tu estuche, que el estuche me parece hermoso. Había de varios colores también, pero el rosa es el que más me gustó. Este es el resultado del dibujo. Comenten qué opinan. Me quedó medio descentrado, ya lo sé, pero bueno, ya está. A veces pasa, lo puedo recortar y listo. Pero miren los colores, o sea, son súper vibrantes. Y cada vez que yo ponía un color encima, abajo estaba el color de abajo y quedó súper bien. O sea, como que se ve, la lágrima no parece que hay rojo abajo y había rojo abajo, yo pinté la lágrima arriba del rojo. ¿Me explico? Siento que para ese tipo de usos es excelente. O sea, la verdad me gustaron muchísimo.